El precio del petróleo sigue en declive y se acerca a los $30 el barril. Y es que el crudo pierde $1.75 y cerró la jornada a 31,41 dólares, 41 dólares. El precio del petróleo intermedio de Texas, West Texas Intermediate, cayó este lunes un 5,28% y cerró en 31,41 dólares el barril, niveles que no se veían en más de 12 años. Al final de las operaciones, en la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos futuros del petróleo WTI para entrega en febrero cayeron 1,75 dólares respecto al cierre anterior. De esta forma, el petróleo de referencia en Estados Unidos y a nivel mundial también continúa en caída libre y se sitúa en niveles que no se veían desde diciembre de 2003. Los precios del petróleo en los mercados internacionales siguen cayendo en medio de la preocupación por el exceso de oferta de los países productores. Los operadores también siguen con preocupación las dificultades que atraviesa China, el mayor consumidor energético del mundo, junto a Estados Unidos y su impacto en la demanda de crudo. Las bolsas chinas se hundieron este lunes de nuevo y el índice general de Shanghái cayó un 5,32% en su tercera jornada, con pérdidas mayores al 5% en lo que va de año. Los mercados también estuvieron pendientes de las tensiones políticas entre Arabia Saudita e Irán, los dos mayores productores de la OPEP, por las rupturas de relaciones diplomáticas entre ambos, y teniendo en cuenta todo este contexto, bajó el crudo estadounidense, el petróleo estadounidense 31,41 dólares, bajó el crudo WTI. El crudo Brent también podría experimentar un descenso, pero la cesta petrolera venezolana se ubicó también en un nivel bajo, y es que ahora está en 27 dólares el barril de petróleo de Venezuela. Un descenso en el petróleo de referencia que cotiza referencialmente a nivel mundial, como el WTI, el West Texas Intermediate, bajó. El petróleo venezolano también lo hizo. El disminuir la demanda del petróleo estadounidense también disminuyó la del petróleo venezolano, porque están relacionados en el sentido de que si hay mayor demanda para uno, mayor digamos oferta tendrá que aumentar, obviamente, pero si hay mayor demanda para uno implica que será menor demanda para el otro por la competencia que hay. Es decir, hay mucha competencia en el mercado petrolero, ya que Estados Unidos, Irán y Arabia Saudita producen demasiado, sobreproducen, por así decirlo, lo cual hace que los mercados se centren en estos países y los otros países productores, como por ejemplo Venezuela, queden rezagados. Entonces, ante esta situación, ¿qué podría hacer la OPEP? La OPEP podría darle más cotización a la cesta venezolana, es lo que le hace falta, más cotización, pero podría hacerlo si le inserta en los mercados de los países emergentes, los países del bloque BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Si le inserta en esos mercados, si Venezuela empieza a ofertar petróleo a esos países, podría aumentar su demanda y tendría los ingresos suficientes como para reestructurar su producción y de esa manera hacer que Venezuela se ubique en un mercado que no tenga tanta competitividad, tanta volatilidad como si el mercado en el que están inmersos los países como Estados Unidos, Arabia Saudita e Irán, más que todo Estados Unidos y Arabia Saudita, pero poder colocar a Venezuela de nuevo en la palestra pública a nivel de mercado, para que de esa forma pueda tener una demanda confiable con las condiciones suficientes para que tenga el capital necesario para invertir nuevamente en más producción y así ir completando el ciclo de manera tal que aumente sus ingresos petroleros, que han caído considerablemente por la caída abrupta de los precios del petróleo en 2015 a nivel mundial. Así es como podría volver a recuperar la senda de la producción petrolera, la senda de la exportación, un país que importa el 70% de lo que consume, un país que 90% de sus ingresos los percibe por concepto de la renta petrolera, haciendo que dependa tanto del petróleo que ya no tenga otro recurso del cual depender. Ante esa situación tiene que seguir dependiendo del petróleo mientras dure, pero para ello debe hacerlo con una oferta que sea alta para que la demanda sea alta y por ende los ingresos sean altos, y al haber ese equilibrio podrá
volver a ser la potencia, gradualmente por supuesto, la potencia petrolera que Venezuela era en su momento. Pero por otra parte, el crudo WTI podría aumentar su cotización si Estados Unidos aumenta su producción. El problema es que Estados Unidos, si aumenta su producción, podría, si Venezuela no es colocada en otros mercados, podría experimentar una baja u otra baja en su precio por la alta competitividad, la sobreproducción, la volatilidad y la competencia desequilibrada que hay actualmente en los países de la OPEP, y la OPEP debe valorar eso a menos que Venezuela se coloque en otros mercados, y de esa manera la competencia seguiría siendo desequilibrada, pero Venezuela tendría más tiempo para actuar, para reestructurar su producción, volver a tener competitividad, mientras que Estados Unidos es colocado en el carril de una política de equilibrio de la producción, de la competencia y de la oferta OPEP a nivel mundial.